¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro canal Yo Cocino, Tú Cocinas. El día de hoy prepararemos una receta muy interesante, ideal para acompañar cortes finos y muchos platillos mexicanos. Se trata de los chiles toreados, una guarnición que te hará disfrutar tus carnes al máximo nivel. Lo primero que haremos será picar la cebolla en plumitas. Cortarla de esta manera aporta varias ventajas: una mejor presentación, mejor absorción de los sabores, mejor textura y otros más. Pero usted puede cortarla como mejor le plazca. Luego, le toca el turno a la estrella del espectáculo. Miren esto. Es hermoso, pero diabólico. Su nombre científico es Capsicum annum, o mejor conocido como chile serrano. Con esta pequeña bomba verde hay que tener cuidado, tanto al cocinarla como al consumirla, y enseguida se darán cuenta de por qué. Para disminuir un poco la ferocidad de este pequeñín, yo le quito las semillas y las venas. Introduzco un objeto dentro del chile y raspo la superficie interna, como pueden ver aquí. Luego le doy unos golpecitos y así me aseguro de que esté totalmente limpio. Si no lo hago, lo lamentaré más tarde. Usted puede omitir este paso y conservar las semillas y venas si tiene un gusto fuerte por lo picante. Posteriormente, cortaré los chiles por la mitad a lo largo. Aquí les dejo este close-up para que puedan apreciar su aspecto final. El siguiente ingrediente imprescindible en esta receta es el ajo. Lo picaremos no muy finamente, con cariño y con cuidado, vertiendo todo nuestro amor y pasión en cada detalle de esta exquisita preparación. De limón solo requerimos la mitad para dar ese toque ligeramente ácido que armoniza con los demás sabores. En una sartén ancha, verteré un pequeño chorrito de aceite de cocina y lo calentaré. Primeramente, saltearé los chiles hasta que logren ese aspecto dorado y frito tan especial y apetitoso. Sazonaré con un poco de sal marina antes de agregar los demás ingredientes. Cuando los chiles hayan quedado sofritos, como usted puede ver, será el momento de agregar la cebolla. La cocinaremos junto con los chiles hasta que quede un poco translúcida. Agregamos el ajo e integramos todos los ingredientes. Miren qué hermoso aspecto adquiere nuestra cebolla al cocinarla durante varios minutos. Los olores que se desprenden son fantásticos. Sin embargo, no he parado de toser, estornudar y lloriquear, ya que aunque extraje semillas y venas de los chiles, su poder se libera con contundencia al aplicarles calor. Parece como si hubiera lanzado una bomba de gas lacrimógeno aquí. Le recomiendo abrir puertas y ventanas y tener un buen extractor en su cocina. Agregamos entonces una cucharada de jugo Maggi y 2 cucharadas de salsa de soya. Continuaremos cocinando durante unos segundos. Agregamos el jugo de medio limón y esta guarnición está prácticamente lista. Ahora es momento de disfrutar de estas imágenes y de emplatar. Y aquí lo tenemos, amigos. Una guarnición que encierra un poder extraordinario de sabor. Quien sea valiente y experimentador de sabores fuertes en su paladar, hará de este platillo una joya culinaria. Y además, añadirá un toque de elegancia y sofisticación a los platillos que acompañe. Y así es, estimados suscriptores.
He disfrutado mucho narrarles la preparación de esta receta. Estoy muy emocionado porque nuestra comunidad está creciendo muchísimo. De hecho, mando cordiales saludos a la gente que nos mira desde Estados Unidos, Hawái, España, Indonesia y otros países. Hasta allá les enviamos muy buena vibra. Y para ustedes, los que están más cerca, les mandamos un grande y calidoso abrazo de oso. Nuestro más sincero y profundo agradecimiento por continuar en este canal, por compartir este video y por suscribirse. Les deseo lo mejor y los invito a continuar aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.